Estaba recordando hoy un hecho que a mí siempre me impactó. Yo antes era lector, era fans de Viktor Frankl, un psicólogo que trabajó todo lo de la logoterapia, el sentido de la vida, y que se salvó por pura providencia de Dios de los campos de concentración. Ustedes recordarán, aunque yo de alemán nada, ¿verdad? Pero en esos campos de concentración de Auschwitz. Y era impresionante cuando Viktor Frankl narra que él por puro milagro se salvó. Viktor era de origen judío, pero era médico, era psicólogo, era psiquiatra, era neurólogo, era un cúmulo de cosas, ¿verdad? Y cuando él narra, cuando iban haciendo la cola y decían, estos se van al horno crematorio, estos no, estos al horno crematorio, que era una cosa de muerte impresionante. Pero narra este psicólogo una cosa que a mí hoy la estaba recordando, no sé por qué, y dice, a pesar de que sabían que iban a morir, yo vi a personas con la frente erguida, los que eran cristianos rezando el Padre Nuestro, y los que eran judíos rezando el Shema Israel, que ustedes saben, es una oración judía que se reza y que está en Deuteronomio 6. La fe en el resucitado siempre nos da esperanzas. Aunque esa piedra grande, difícil de remover, se llame un cáncer terminal, ¿verdad? Una depresión que me mata, una tristeza profunda. Y hay tristezas grandes, enfermedades fuertes, que se pueden superar solo con nuestra fe en el resucitado. Yo todavía recuerdo cuando, ahí sí que fue el último almuerzo, no la última cena que hice con mi hermano, y saber que el día siguiente ya no estaba vivo. Murió en un accidente, ¿verdad? Un accidente fulminante. Y dice uno, si la vida acabaría con eso, ¿qué sentido tiene vivir aquí? Cuando he escuchado amigos, ya me ha tocado, espero en Dios que algunos de ellos se salven después de una operación de cáncer, ¿verdad? He visto amigos llorando por una enfermedad terminal, pero llorando como niños, ¿verdad? ¿Y qué les vas a decir? Y aquellas 3 pobres que fueron matadas como chuchos en aquella aldea del área de Chortí y que eran inocentes, ¿y qué les vas a decir? Realmente pocas veces pensamos en nuestra muerte, ¿verdad? Porque ustedes se van a morir, en cambio yo también. Y eso nos debería hacer mejores personas. Y nos debería hacer mejores personas pensando en lo que hoy nos decía el libro de Hechos de los Apóstoles, que ocupa un lugar importante en esta cincuentena pascual. Sentirnos como aquellos apóstoles que un día fuimos ungidos. Ustedes y yo también. No vayan a creer que solo yo, que si no los católicos hacen bulto, ¿eh? Fuimos ungidos. Hoy en la madrugada lo vimos con jóvenes que recibieron el bautismo, la confirmación y su primera comunión. Y Pedro y los apóstoles recordaban, fuimos ungidos. Y por la unción del Espíritu Santo, Jesús tuvo una misión que el apóstol resume
para mí en las palabras más bellas que nos deberían de dar más fuerza y más pasión por el reino de Dios. Les venimos a hablar de Jesús de Nazaret, que padeció, que murió, que resucitó, pero que su vida pasó, se me olvidó esa palabra, pasó haciendo, como estoy en Zacapa y Chiquimula, ¿verdad? Pasó haciendo el bien. Por donde pasaba dejaba, siempre me confundo yo, por donde pasaba dejaba muerte y muerte en abundancia. Mira, Ángel, pero aquel gran personaje de Zacapa o de Chiquimula, la gente cómo lo respeta, no que lo respeta, miedo le tiene. Pasó haciendo el bien toda su vida. Cada minuto, cada segundo dejaba huellas de amor. A mí me gustaría que los verdaderos católicos dieran ese ejemplo de palabra y de obra a esos niños que crecen, a esos jóvenes que crecen, y que les dijeran con su vida, con su testimonio, con su palabra, que a este mundo se viene para hacer el bien. Y lo escuchamos todos en todas las misas crismales. En todas las misas crismales hemos escuchado que todos somos pueblo sacerdotal. Nos ungieron como a Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Que otros después hayamos sido ungidos en el orden sacerdotal, eso vino después. Una unción que significa pasar haciendo el bien. Es una unción que Lucas 4 interpreta en la vida de Jesús en el comienzo de su ministerio. Dar la vista a los ciegos, hacer hablar a los mudos, escuchar a los sordos, caminar al paralítico, resucitar al muerto, proclamar un año de gracia del Señor y proclamar la buena nueva a los pobres. Y en cada misa crismal la Iglesia nos pone ese texto. Primero a nosotros, pero ustedes tampoco se salvan, porque un día fueron ungidos ustedes y yo por nuestro bautismo. Hoy volvemos a esa riqueza de la doctrina de la Iglesia. El médico, digamos si es cristiano en general o católico, el médico que está ungido se echa de ver, ¿verdad? El abogado que está ungido, el padre y madre de familia que está ungido, el presidente que está ungido, el juez que está ungido, el abogado que está ungido, el obispo que está demasiado ungido. Pero pasamos haciendo el bien en el tiempo que Dios nos dé de vida. Esa es la pregunta. De esto nosotros somos testigos, que esa es la parte más difícil hoy. Les vengo a hablar, decía, así comenzaba la primera carta de Juan, ¿verdad? Les vengo a hablar de lo que yo he visto, de lo que yo he oído, de lo que mis manos han palpado, de Cristo que se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Quizá una palabra de Dios que la sabemos de memoria, pero que nos lleva a pensar que nosotros somos ungidos y que Zacapa y Chiquimula, Guatemala entera, necesita testigos.
inscritos en el libro quedamos bien apuntados, ¿verdad? Con libro 4, folio 3, no sé cuánto, mis padrinos fueron fulano y sutano, sí, eso está bien ahí. Pero es una unción, como muy bien lo decía hace poco el Papa, la fuerza del Espíritu Santo crea unidad, crea unión, crea comunión, crea unidad en la diversidad y va convirtiendo sus corazones de piedra en corazón de carne. Y mi corazón de piedra, que bastante piedra tengo, en corazón de carne. Porque la conversión es hasta que muramos. El relato de la resurrección a mí siempre me llama la atención, porque según este texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, los primeros testigos de la resurrección eran mujeres. Y yo me di cuenta en los relatos de la pasión, tanto del domingo de Ramos como el del viernes, comenzaba con mujeres, terminaba con mujeres. En el caso de Juan terminaba con dos grandes también, ¿verdad? José de Arimatea y Nicodemo, aquel que había ido a buscar a Jesús, pero de noche. Y para Nicodemo, el resucitado debe significar un montón de cosas. Aquel que escuchó una vez, Nicodemo, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Hay que hacerse como niño. Hoy comenzamos una prolongación de la resurrección de Cristo en esta cincuentena pascual. Siempre es desafiante, ¿verdad? Porque un día ciertamente fuimos bautizados y con esa unción se nos da la fuerza del Espíritu Santo para pasar haciendo el bien. Ya el gatillo no lo voy a jalar porque ya me va a ir gustando, de tanto andar en Zacapa, Chiquimula y Esquipulas, y de tanto ver ya me va a ir gustando, como así le está gustando a muchos niños y jóvenes cuando ven el mal ejemplo nuestro. Está bien dicho, hermanos de Zacapa, aunque se ve feo, sí. Y por eso el temor es siempre el mismo. Lo mismo a veces del año pasado. Y pasamos de noche el trío pascual. Bueno, hoy lo pasamos de noche y de madrugada, porque son 4 horas. En una vigilia que ha sido interesante. Que nosotros podamos ser testigos de Cristo resucitado. Ante el dolor de un enfermo terminal, a mí me llamó la atención, concluyo con esto, ahí es donde descubro yo que Dios nunca nos abandona. Creo que no lo había dicho por respeto, pero entre los enfermeros, creo que había una enfermera que no era de nuestra iglesia y que le tocó cuidar al padre Manuel. Y la enfermera le decía, no sé si le decía Padre Manuel, vaya, ánimo pues, aquí le voy a rezar un salmo y vamos a orar juntos. Siempre. Yo quisiera que en mis últimas horas, que no sé dónde las voy a pasar, ni quiero saber, morir sabiendo que hay una esperanza, que trabajamos lo mejor que pudimos en esta tierra, haciendo el bien, y pedir perdón quizás al Señor, si me da tiempo, por mis últimas fechorías, que yo las tengo también, no van a creer que no me hagan tan buena gente, pero decir, Señor, aquí están mis manos vacías, como decía aquel obispo famoso, pero aquí está mi corazón lleno de rostros, de nombres, de comunidades por las cuales nos desvivimos y a las cuales intentamos servir.
¿Va a llegar ese día? Sí. Pero mientras no llega, tenemos en esta tierra, aquí donde el Señor me ha puesto, tenemos que pasar haciendo el bien. Ojalá, hermanos de Zacapa y Chiquimula, porque a veces pareciera que el mal tiene la última palabra, pero la última palabra la tiene el bien, la honradez, el respeto al otro, la tolerancia, la solidaridad, el amor, etcétera, etcétera.